buenas. Mi grupo y yo hoy vamos a exponer sobre los huracanes. La pregunta es, ¿qué es un huracán? Un huracán es un fenómeno meteorológico de la atmósfera baja que puede describirse como un gigantesco remolino en forma de embudo, como lo muestra la imagen. Estos huracanes pueden crear vientos muy fuertes, desde 120 kilómetros, el huracán en estado 1 y el estado 5 hasta 250 kilómetros. Esta clasificación se llama Saffir-Simpson. Los huracanes tienen tanta intensidad que pueden dejar a poblaciones totalmente devastadas, como pasó anteriormente en el 2020 en la isla de San Andrés y Providencia, como pueden mirar acá en estas imágenes. Mis compañeros ya van a seguir con la exposición y les dirán todo acerca de los huracanes. Muchas gracias. Buenas tardes, me presento, soy la Teniente Corbeta Rojas María y hablaré sobre las principales entidades que actuarían al momento de un desastre. En el caso del huracán Iota, podemos afirmar que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres no cuenta con todas las capacidades y el personal necesario para atender ese desastre. Entonces, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres está conformado por ciertas entidades que ayudan a mejorar la atención al desastre. Estas son la Cruz Roja, los bomberos, el personal mismo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, el ICBF, INVIAS, Defensa Civil y las fuerzas militares. Bueno, al momento del huracán y con respecto a la logística, se activan todos los protocolos de atención al desastre. Para esto se tiene que hacer una evaluación de daños y análisis de necesidades, que es un EDAN. Esto con el fin de poder determinar si hubo daños con respecto a la infraestructura, al personal, qué se va a necesitar, para, digamos, que ir realmente a la necesidad del personal en ese momento. Entonces, lo que hay que identificar es si la asistencia humanitaria de emergencia necesitan es alimentos o la parte no alimentaria para el personal. Materiales de construcción, muy importante el agua, el saneamiento básico, identificar si debe ser por carga marítima, aérea o carga terrestre, si ese sí lo permite. Y pues llegado el caso, pues el análisis que se hizo, la necesidad y pues realizar unos hospitales de campaña para poder atender a ese personal que se vio afectado. Buenas tardes, me presento, soy la Teniente Corbeta Cuevas Erika y el día de hoy voy a hablarles sobre la cadena de suministro que se llevó a cabo para atender el desastre en la isla de Providencia. Esta cadena de suministro fue flexible debido a la cantidad de donaciones y de bienes que se debían entregar a las personas afectadas. Esta cadena de suministro empieza con la recolección de las ayudas y los materiales en los centros de acopio en las principales ciudades del país. Por medio del transporte terrestre se transportaban las ayudas principales, como lo es los alimentos, los temas de sanidad y agua potable, llevándose a los aeropuertos para que pudieran ser entregadas de manera inmediata a las personas afectadas. Ya los demás bienes, como son materiales para construcción y estos, se transportaba por medios marítimos, llegando a Providencia en muelles improvisados, debido a que pues el huracán destruyó todo esto y las embarcaciones no llegaban por su calado. Solo lograban llegar embarcaciones tipo BDA de la Armada Nacional. Cuando estos bienes llegaban al muelle, atracaban en el muelle, está el personal del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, los cuales hacían todo el proceso de abastecimiento de esto y posterior a esto hacía llegar todos estos bienes a las personas que lo necesitaban y también a las principales empresas y entidades que ayudaron y apoyaron para la reconstrucción de esta isla. Buenos días, soy el Teniente de Corbeta Hernández Peraza Sebastián y voy a hablar acerca de los retos logísticos que representaron la atención de la emergencia que se ocasionó por el huracán Iota, huracán que afectó a la isla de Providencia, devastando su infraestructura en un 98%, y hablar pues digamos que de los retos que hubo en la cadena de suministros, en todas las operaciones logísticas. Es importante pues ya que pues una obra de esta magnitud,
la reconstrucción total pues de una isla en cuanto a la parte estructural, las viviendas, requirió de un apoyo logístico bastante grande. Es una isla que se encuentra a 720 kilómetros de la costa más cercana de Colombia, y también pues esta era la primera vez que se hacía un proyecto en una zona insular de este calibre. Muchos de los tiempos para las reparaciones y la reconstrucción dependían totalmente de las demoras de la llegada del material, que pues se vieron atadas y atrasadas más que todo por los problemas que se presentaban en la cadena logística. Para poner algunos ejemplos, habían demoras en el descargue de material por encallamientos en el muelle no tenía la capacidad para recibir barcos de gran calado, y pues como venían cargados de contenedores, pues realmente era difícil que llegaran al muelle de Providencia, que es un muelle bastante pequeño, recibe barcazas pequeñas. Entonces también habían bastantes turnos de espera para el descargue. En cuanto a los buques que no podían ingresar, pues se logró apoyar con el buque de la Armada de la RC Caribe, el cual pues hacía como los transbordos y lograba emplayar en la costa para así también ayudar a descargar mercancía de una manera más ágil. Digamos que el proceso era demorado. La construcción de una vivienda duraba aproximadamente 45-50 días, y para poder disponer de una sola construcción de vivienda, se necesitaban aproximadamente 4 contenedores de material, por lo cual pues digamos estos retrasos y estas filas en demora para el descargue pues afectaban bastante el tema logístico. Bueno, buenas tardes, profe. Ahora yo les voy a hablar acerca de los desafíos que enfrentó la logística humanitaria para desarrollar toda esa tarea dentro de lo que fue el desastre del huracán Iota. Uno de los principales desafíos fue el transporte, ya que se dificultaba mucho el acceso a esta isla, ya que se encontraba a más de 720 kilómetros de la costa más cercana, en lo cual eso tenía varias dificultades. Ya después de tenerse preparado cada una de las embarcaciones con los suministros y materiales para poder atender el desastre, ya que Providencia no contaba con un muelle el cual permitirá un acceso directo a la isla y poder facilitar el descargue de estos suministros ya, y poder atender de una forma rápida y eficaz la emergencia. Entonces se adecuaron un muelle alterno. Eso dificultó un poco todo el proceso logístico, ya que hubieron retrasos. Tuvieron que también adecuar una grúa alterna, el cual le permitiera descargar toda esa carga pesada. Entonces se adecuaron un muelle alterno. Eso dificultó un poco todo el proceso logístico, ya que hubieron retrasos. Tuvieron que también adecuar una grúa alterna, el cual le permitiera descargar toda esa carga pesada hacia el muelle, ya que no habían por decirlo así, establecidos unas grúas en este muelle. También otro desafío de los cuales tuvo fue la parte de la coordinación para poder embarcar y desembarcar los materiales, ya que no se contaba con los tipos de embarcaciones necesarias e idóneas para desarrollar esa tarea. La Armada tuvo que disponer de unos buques tipo BDA, eran los cuales podían llevar la carga más pesada y a más cantidad, y también utilizaban el buque RC Caribe, que tuvo un gran impacto y cumplió una tarea muy importante para poder atender este
este desastre. Bueno, profe, esos fueron algunos de los desafíos que enfrentó el desastre del huracán Iota en San Andrés y Providencia. Mucho de lo que se hablaba, pues las personas que tuvieron la oportunidad de estar presente y de vivir pues la experiencia de una forma material, hablaban que era difícil llevar el material a Providencia, no porque no existieran los mecanismos, no se contara con las capacidades, sino que habían muchas limitaciones de pronto a los requerimientos del sitio geográfico, que llevaban a incrementar los costos de materias primas y de servicios de transporte y demás en más del 100%. También importante que comprar cualquier producto de la canasta familiar, la canasta básica en la isla costaba 3 veces más de lo que podía costar en el interior del país. Entonces digamos que los precios de los productos eran precios netamente fijos de la zona, no los precios relativos que se manejan normalmente en el interior. Por lo tal, pues digamos que el tema del transporte marítimo y sus demoras en todo lo que era el proceso desde pues que llegaba la carga a puerto hasta que se le daba la disposición final, era bastante demorado. Teníamos tiempos de recorrido bastante largos y pues digamos que las capacidades portuarias de la isla no eran muy buenas. Por eso pues digamos que el reto logístico fue bastante grande, pero bueno, al final de todo se pudo lograr y se pudo sacar la operación y todas las actividades adelante. Bueno, profe, pues esto fue todo con respecto a lo que ocurrió en San Andrés con el huracán Iota. Este fue pues nuestro análisis de las entidades que hicieron el apoyo a ese desastre, de cómo se desarrolló la logística, de qué fue necesario, de qué fue lo que pasó y cómo ahora se está desarrollando en San Andrés, profe. Muchísimas gracias.